Bienvenido al canal Tu Mejor Versión, tu espacio de crecimiento personal. Aquí hablamos de fuerza interior, transformación y disciplina. Si quieres seguir creciendo y despertar todo tu potencial, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino hacia tu mejor versión. Imagina despertarte una mañana a los 58 años y sentir un peso en el pecho que no proviene de la edad, sino de una verdad incómoda que has evitado durante décadas. No tienes ahorros. Cero. Nada. Solo facturas, responsabilidades y un calendario que avanza con una puntualidad cruel. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Carlos, un hombre común, trabajador, disciplinado en apariencia, pero distraído en lo esencial. Durante años creyó que todavía había tiempo, que el próximo ascenso lo arreglaría todo, que el siguiente mes empezaría a guardar dinero. Pero el siguiente mes se convirtió en el siguiente año y el siguiente año en casi 3 décadas. Hasta que una cifra lo obligó a detenerse en seco: 58. Y detrás de ese número, una pregunta que no lo dejaba dormir: ¿ahora qué? Si alguna vez has sentido esa punzada de preocupación por tu futuro financiero, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu destino. Y antes de que continúes, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la palabra solo uno. Porque todo lo que transformó su vida comenzó con ese número aparentemente insignificante. Carlos no era irresponsable. Pagaba sus cuentas, ayudó a sus hijos a estudiar, nunca se dio lujos extravagantes. Pero tampoco se pagó a sí mismo. Cada ingreso encontraba un destino inmediato. La vida siempre parecía urgente. Y el ahorro siempre parecía opcional. Hasta que dejó de serlo. Una tarde, sentado en su cocina, con una libreta vieja y un bolígrafo, hizo un cálculo simple. Si dejaba de trabajar a los 65, tendría 7 años más de ingresos. 7. La cifra le pareció ridículamente pequeña. 7 inviernos, 7 veranos, 7 oportunidades de hacer algo diferente. Y fue entonces cuando descubrió algo que nadie le había explicado con claridad brutal. No necesitaba un cambio radical, necesitaba una regla. Una regla tan simple que parecía absurda. La regla del 1%. Al principio se rió. ¿1%? ¿Eso qué va a cambiar? Pero siguió leyendo. La idea era sencilla. Mejora tu situación financiera un 1% cada día, o si eso suena demasiado ambicioso, cada semana. Ahorra un 1% más. Reduce un 1% tus gastos. Genera un 1% adicional de ingresos. 1% parece invisible. Pero aquí viene lo que nadie te dice: el 1% compuesto no es pequeño. Es explosivo. Si mejoras un 1% cada día durante un año, no mejoras 365%. Mejoras casi 37 veces. 37. Carlos sintió un escalofrío. Porque por primera vez en años, la matemática jugaba a su favor. Esa noche no durmió, pero no por miedo. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba encendida con posibilidad. Hizo algo diferente al día siguiente. No esperó al lunes ni al próximo mes. Redondeó su café diario hacia abajo. Canceló una suscripción que no usaba. Vendió una herramienta olvidada en el garaje. El resultado no fue espectacular, pero fue simbólico. Estaba aplicando el 1%. Y aquí está la parte que casi nadie entiende: el 1% no transforma tus números al principio, transforma tu identidad.
Carlos dejó de verse como alguien sin ahorros y comenzó a verse como alguien que está mejorando. Y esa diferencia es todo. Durante las siguientes semanas, cada decisión pasaba por una pregunta simple. ¿Esto me acerca un 1% a la vida que quiero o me aleja? No era una revolución, era un ajuste. Pequeño, constante, deliberado. Aprendió a negociar facturas, refinanció una deuda con mejor tasa. Dedicó 2 horas los sábados a ofrecer asesorías básicas en algo que sabía hacer bien. Nada glamuroso. Pero cada acción sumaba. Y algo inesperado ocurrió. El miedo comenzó a disminuir. Porque el miedo prospera en la inacción, pero se debilita cuando te mueves, aunque sea 1 milímetro. Antes de continuar, si te está gustando el video, te invito a suscribirte. Me ayudarías mucho a continuar creando contenido de valor. Ahora presta atención, porque aquí viene el punto de quiebre. A los 3 meses, Carlos no era rico. Pero tenía algo que no había tenido en 30 años, un fondo de emergencia incipiente. Pequeño sí, pero real. Tocarlo era tocar prueba tangible de cambio. Y ese pequeño fondo le dio algo más valioso que el dinero: margen. Margen para decidir sin desesperación. Margen para pensar sin pánico. Margen para decir no a horas extras mal pagadas y sí a oportunidades mejor remuneradas. El 1% empezó a infiltrarse en otras áreas. Caminaba un poco más cada día. Leía 10 páginas diarias sobre finanzas personales. Hablaba con personas que pensaban en crecimiento, no en queja. Sin darse cuenta, su entorno cambió. Y cuando tu entorno cambia, tus estándares cambian. Y cuando tus estándares cambian, tus resultados cambian. Pero lo más impresionante aún no había sucedido. 6 meses después, Carlos revisó sus números. Lo que parecía insignificante al inicio ahora mostraba una curva ascendente clara. Había reducido gastos innecesarios en más de 15%. Había generado un ingreso extra constante. Había invertido por primera vez en su vida, no grandes sumas, pero sí con constancia. Y entonces comprendió algo que quiero que escuches con atención absoluta: el tiempo no es tu enemigo cuando trabajas con él, es tu enemigo cuando lo ignoras. Carlos no podía recuperar los años perdidos, pero podía multiplicar los que le quedaban. Quizás estés pensando que a los 58 es tarde. Eso mismo pensaba él. Hasta que entendió que tarde comparado con qué. Con empezar a los 20. Pero comparado con no empezar nunca, es perfecto. Porque el mejor momento fue hace 20 años, sí. Pero el segundo mejor momento es ahora. Y ahora siempre está disponible, si decides tomarlo. A medida que el año avanzaba, algo cambió en su mirada. Ya no evitaba revisar su cuenta bancaria. La estudiaba. Ya no decía, no puedo permitírmelo. Decía, ¿cómo puedo permitírmelo de manera inteligente? Esa pequeña variación en el lenguaje cambió su cerebro. De víctima a estratega. De pasivo a protagonista. Y todo empezó con un 1%. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente poderosa. Porque el dinero fue solo el principio. El 1% lo obligó a confrontar sus excusas. A aceptar que no era falta de ingresos, era falta de intención sostenida. Y esa aceptación dolió, pero también liberó. Porque cuando dejas de culpar al pasado, recuperas el control del presente. Un año después de aquella noche en la cocina,
Carlos no se había jubilado anticipadamente ni vivía en una mansión. Pero tenía algo infinitamente más transformador: dirección. Sus ahorros crecían. Sus inversiones trabajaban. Sus ingresos adicionales se habían duplicado. Y lo más importante, su ansiedad había disminuido drásticamente. Dormía mejor. Sonreía más. Caminaba erguido. Porque sabía que, aunque el reloj seguía avanzando, ahora cada día contaba a su favor. Y aquí viene la lección que lo cambió todo, la que quiero que escuches como si te la estuvieran susurrando al oído. El 1% no se trata de dinero. Se trata de respeto propio. Cada vez que mejoras un 1%, te estás diciendo que importas, que tu futuro importa, que no estás dispuesto a dejar tu destino al azar. Y esa acumulación diaria de respeto construye algo más fuerte que cualquier cuenta bancaria: confianza. Tal vez hoy tengas 30, 40, 50 o más. Tal vez tus números no te gusten. Tal vez sientas ese nudo en el estómago cuando piensas en el futuro. Pero la historia de Carlos no es sobre su edad, es sobre su decisión. Decidió que un 1% era suficiente para empezar. Decidió que pequeño no significa insignificante. Decidió que constante es más poderoso que intenso pero breve. Imagina dentro de un año, mirar atrás y ver una curva ascendente donde hoy solo ves incertidumbre. Imagina dentro de 3 años agradecerte por haber comenzado hoy. Imagina dentro de 7, justo cuando Carlos planea dejar su empleo principal, tener opciones en lugar de obligaciones. Todo eso no nace de un golpe de suerte. Nace de una regla simple aplicada sin drama: 1%. Ahora quiero dejarte con algo práctico, porque las historias inspiran, pero las acciones transforman. Hoy mismo identifica un gasto que puedas reducir ligeramente. Solo ligeramente. Identifica una habilidad que puedas monetizar mínimamente. Identifica un hábito financiero que puedas mejorar apenas un poco. No necesitas un plan perfecto. Necesitas movimiento. Porque el movimiento crea claridad y la claridad crea impulso. Carlos suele decir algo que resume todo su viaje: no cambié mi vida en un año. La cambié en un día y luego repetí ese día 365 veces. Eso es el 1%. No es magia. Es repetición consciente. Es elegir hoy lo que tu yo futuro agradecerá. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que estaba hablando directamente de tu situación, no lo ignores. Escribe en los comentarios la palabra 1 si estás listo para aplicar esta regla en tu vida. Y si ya estás en el camino, escribe compuesto, porque sabes que el poder no está en la intensidad, sino en la acumulación. Tu futuro no se construye con promesas gigantes que nunca empiezan. Se construye con mejoras pequeñas que nunca se detienen. Recuerda esto mientras apagas este video y vuelves a tu rutina: el tiempo pasará de todas formas. La única pregunta es si pasará a tu favor o en tu contra. Carlos eligió ponerlo a su favor con algo tan diminuto que parecía ridículo. Y ese gesto mínimo redefinió su historia financiera, su autoestima y su paz mental. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser consistente. No necesitas ganar más mañana. Necesitas mejorar un 1% hoy. Y cuando dentro de un año mires atrás, entenderás que lo que parecía una gota era en realidad el inicio de una marea. Tu edad no es una sentencia.
Tus errores no son una condena, son datos. Y los datos se pueden usar para ajustar la estrategia. Empieza pequeño. Empieza ahora. Empieza con 1. Y deja que el interés compuesto haga el resto, no solo en tu cuenta bancaria, sino en tu carácter, en tu disciplina y en tu confianza. La historia de un hombre de 58 años sin ahorros no terminó en desesperación. Terminó en decisión. Y esa decisión estuvo al alcance de su mano todo el tiempo. Hoy también está al alcance de la tuya. Así que dime, ¿vas a dejar que otro año pase igual que el anterior o vas a convertir el próximo en el punto de inflexión? Si sientes que este es tu momento, escríbelo. Decláralo. Porque a veces todo lo que separa la preocupación de la transformación es un simple, poderoso y persistente 1%. Antes de que cierres esta historia pensando que ya terminó, déjame decirte algo que Carlos descubrió en el segundo año y que nadie le había advertido: el verdadero poder del 1% no aparece cuando todo va bien, sino cuando algo sale mal. Porque salió mal. Justo cuando empezaba a sentirse cómodo, la empresa donde trabajaba anunció recortes. No era personal, dijeron. Era estructural. Esa palabra fría que no paga facturas. Durante unos minutos volvió el viejo miedo, ese que aprieta la garganta y susurra que es demasiado tarde. Pero esta vez ocurrió algo distinto. No entró en pánico. Abrió su libreta, revisó sus números, y por primera vez en su vida tenía margen suficiente para no aceptar la primera oferta desesperada que apareciera. Ese pequeño fondo, construido con decisiones diminutas, se convirtió en su escudo. Y entendió que el 1% no solo construye riqueza, construye resiliencia. Durante semanas buscó opciones con una mentalidad diferente. Ya no preguntaba quién me contratará, sino dónde puedo aportar más valor. Esa diferencia cambió sus conversaciones. Empezó a ofrecer soluciones en lugar de pedir oportunidades. Y aquí está la paradoja poderosa: cuando dejas de actuar desde la escasez, los demás lo perciben. La seguridad se nota. La preparación se nota. La disciplina silenciosa se nota. No consiguió el primer puesto al que aplicó, ni el segundo. Pero en el tercero, alguien vio algo distinto. Vio experiencia combinada con iniciativa reciente. Vio a un hombre que no estaba esperando que lo rescataran. Y esa percepción, alimentada por meses de 1% acumulado, inclinó la balanza. Aceptó el nuevo trabajo con un salario similar, pero con mejores condiciones. Sin embargo, lo más importante no fue el contrato, fue la certeza interna de que ya no estaba a merced del azar. Y entonces hizo algo que marcó el siguiente nivel de su transformación. Decidió automatizar su progreso. Configuró transferencias automáticas a su cuenta de ahorro el mismo día que recibía su salario. Invirtió de manera programada, sin depender de la emoción del momento. Porque entendió que la fuerza de voluntad es frágil, pero los sistemas son sólidos. El 1% dejó de ser solo intención y se convirtió en estructura. Y aquí viene algo que quiero que escuches con atención, porque puede incomodar un poco. Muchos dicen que no ahorran porque no ganan suficiente. Carlos solía repetir esa frase. Pero cuando revisó sus antiguos estados de cuenta, vio algo revelador. No era que el dinero no existiera, era que no tenía dirección. Se filtraba en pequeñas decisiones inconscientes. El 1% no apareció mágicamente. Fue liberado al prestar atención.
La atención es una forma de respeto. Cuando miras tus números sin miedo, empiezas a gobernarlos. Con el tiempo, el interés compuesto empezó a mostrar su rostro más impresionante. No como una explosión repentina, sino como una curva que al principio es casi plana y luego se eleva con determinación. Ese es el momento que muchos no alcanzan porque abandonan antes. Los primeros meses parecen lentos. Los primeros resultados parecen modestos. Pero si perseveras, llega un punto en que el crecimiento deja de depender solo de ti y empieza a trabajar para ti. Carlos lo describía como plantar un árbol. Al principio riegas tierra aparentemente vacía. Después de un tiempo, la sombra aparece sin que tengas que empujar las ramas. Pero la historia no estaría completa sin contarte el cambio más profundo. Un día, su hijo menor le pidió consejos sobre dinero. Antes, Carlos habría respondido con generalidades o habría cambiado de tema. Esta vez, abrió sus hojas de cálculo. Mostró errores y aciertos. Habló sin vergüenza. Y en ese instante entendió que su transformación trascendía su cuenta bancaria. Estaba rompiendo un patrón generacional. El 1% no solo estaba asegurando su retiro, estaba enseñando a la siguiente generación que el progreso es acumulativo, no instantáneo. Quizás ahora estés pensando en tus propios números, en tus propias decisiones postergadas. Tal vez una parte de ti quiera creer que necesitas algo más grande, más dramático, más espectacular. Pero la verdad incómoda es que lo espectacular suele ser insostenible. Lo pequeño, repetido con disciplina, es lo que permanece. Carlos no ganó la lotería. No lanzó una empresa multimillonaria. Hizo algo más difícil, sostuvo una mejora mínima durante cientos de días consecutivos. Y justo cuando parecía que todo estaba bajo control, surgió otro desafío. Una reparación costosa en casa. Hace años, eso habría significado deuda inmediata. Esta vez significó utilizar una parte de su fondo y luego reponerlo metódicamente. Sin culpa. Sin caos. Esa experiencia le dio una sensación nueva, estabilidad. No la estabilidad ilusoria de ojalá no pase nada, sino la estabilidad real de si pasa algo, puedo manejarlo. Esa diferencia cambia la postura con la que caminas por la vida. 3 años después de aquella noche en la cocina, Carlos revisó su patrimonio neto. La cifra no era perfecta, pero era contundente. Había pasado de 0 a una base sólida. Más importante aún, había desarrollado habilidades que nadie podía quitarle: disciplina financiera, mentalidad estratégica, paciencia compuesta. Y entonces comprendió algo que quiero dejarte grabado. El 1% no se detiene cuando alcanzas una meta. Se convierte en tu estándar. Ya no buscaba mejorar porque estaba en crisis. Mejoraba porque era quien había decidido ser. Imagínate aplicar esa misma regla no solo al dinero, sino a tu salud, a tus relaciones, a tu aprendizaje. Imagina leer unas páginas cada día y convertirte en un referente en tu campo. Imagina caminar un poco más cada jornada y transformar tu energía en un año. El mecanismo es el mismo. Pequeñas mejoras, acumuladas sin interrupción dramática, generan resultados que desde fuera parecen milagros. Ahora quiero cerrar esta historia con la lección que Carlos resume cuando alguien le pregunta cuál fue el verdadero cambio. Él responde: dejé de esperar motivación y empecé a construir evidencia. Cada 1% era evidencia de que podía confiar en sí mismo. Y la confianza
cuando se apoya en acciones repetidas, es indestructible. No depende del ánimo del día. Depende de la identidad que eliges reforzar. Si hoy te encuentras en un punto similar al que él vivió a los 58, entiende esto. No estás atrasado, estás a una decisión de distancia. No necesitas borrar el pasado para rediseñar el futuro. Necesitas adoptar una regla simple y honrarla incluso cuando nadie te aplaude. Especialmente cuando nadie te aplaude. El tiempo seguirá avanzando, con o sin tu participación consciente. Dentro de un año tendrás la misma edad que vas a tener de todas formas. La pregunta es si también tendrás un 1% acumulado 365 veces. Porque si lo haces, no solo cambiarán tus números. Cambiará tu manera de verte. Y cuando cambia la manera en que te ves, cambian las decisiones que tomas. Y cuando cambian las decisiones, cambia el destino. Así que antes de irte, haz algo simbólico pero poderoso. Comprométete con tu propio 1%. Escríbelo en los comentarios si este mensaje encendió algo dentro de ti. Escribe "Empiezo hoy" si estás listo para aplicar la regla sin excusas. O escribe simplemente 1 para recordarte que lo pequeño, cuando es constante, se vuelve imparable. Porque tal vez dentro de unos años seas tú quien esté contando una historia diferente, no sobre carencia, sino sobre transformación. Y todo habrá comenzado con un gesto tan pequeño que casi parecía insignificante, hasta que dejó de serlo. Y cuando mires atrás, entenderás que no fue la suerte, ni el momento perfecto, ni un golpe inesperado de fortuna. Fue la decisión silenciosa de mejorar apenas un 1% cada día. Fue elegir conciencia sobre comodidad, constancia sobre excusas, visión sobre miedo. Si hoy sientes dudas, recuerda que nadie empieza gigante. Todos empezamos pequeños. Lo que marca la diferencia es no detenerse. Prométete avanzar incluso cuando no veas resultados inmediatos, porque el interés compuesto trabaja en silencio. Dentro de un año, agradecerás este momento. Dentro de 5, celebrarás tu disciplina. Y cuando alguien te pregunte cómo lo lograste, sonreirás y dirás, empecé con 1. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios la palabra que sellará tu compromiso. 1. Que sea tu punto de partida, tu recordatorio diario, tu nueva identidad. Empieza hoy. Sin ruido, sin promesas vacías. Solo progreso real, constante, imparable. El futuro te espera. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte y dar me gusta. Esto me ayudaría mucho a seguir creando más contenido y así juntos poder alcanzar nuestra mejor versión.